¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase. ¿Se logra ver la pantalla en blanco con la payita al costado? Sí, Heber. Ok. A ver. Vamos a primero hacer un punteo de qué cosas implica un ciclo o una iteración. ¿Ya? Vamos a ver las etapas de una iteración. No se ve nada. Voy a cambiar. Cuando nosotros estamos comenzando un sea, tenemos los siguientes elementos. Primero, esto lo tienen que tomar muy en cuenta. Créanme que les va a servir esto que les digo, hasta para ingeniería de software, hasta para hacer su proyecto de grado. ¿Ya? Entonces, cualquier iteración siempre empieza con el sprint backlog. Segundo, las historias de usuario. El sprint. Tercero, los prototipos de entrada y salida. Cuarto, el modelo de datos del sprint. Quinto, el diseño de programas. Para esto se usa una técnica que se conoce como TDD. Test Driven Development. Esa es la... Después vamos a hablar de eso. Vamos a ver después. El diseño de programas. Sexto es la programación propiamente dicha. Y séptimo, las pruebas. Estos 7 pasos o etapas se tienen que cumplir en cada iteración. Siempre. Siempre, siempre. ¿Ya? Entonces, nosotros ya hemos visto el Sprint Backlog, ¿no? Ya hemos visto el Sprint Backlog. Ya hemos visto cómo se hace el Sprint Backlog. Hemos visto cómo se hacen las historias de usuario. Ahora nos toca entrar a ver lo que son los prototipos de entradas y salidas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Vamos a ver los prototipos de entradas y salidas, el modelo de datos, diseño de programas, la programación, lo voy a dar por entendido porque no vamos a hacer programación, y las pruebas vamos a hablar solamente a nivel conceptual. En otras palabras, solamente nos falta unas 3 a 4 cositas para terminar la materia, ¿ya? Que no son cortitas, nos va a tomar todavía un buen tiempito hacer esto.
Entonces, lo que nos interesa ahora ver son los prototipos de entradas y salidas. ¿Ya? A ver, esto lo voy a grabar. Listo. Bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de prototipos, estamos hablando de mockups, estamos hablando de modelos, estamos hablando de diseños preliminares de cómo queremos que sea una salida, un reporte, cómo queremos que sea una pantalla de entrada de datos. Entonces, los prototipos de entrada y salida es una técnica que nos permite dialogar con el usuario, nos permite hablar con el usuario y obtener un modelo de lo que él quiere, de cómo quiere, qué datos quiere, la ubicación de los datos, el tamaño de los datos, etcétera, etcétera. Entonces, los prototipos son fundamentales, son tremendamente importantes. Porque a partir de los prototipos, que son modelitos, vamos a poder recién entrar al diseño de programas. Es como un arquitecto. Cuando vos hablas con un arquitecto y le dices, quiero que me lo construya una casita, el arquitecto te va a preguntar, ¿cuántos dormitorios? ¿Cuántos baños? ¿Quiere de 2 pisos, de 3 pisos, de un solo piso? ¿Cómo quiere? ¿Quiere una cocina con su comedorcito de diario? ¿Quiere un living comedor? ¿Quiere una despensa? ¿Qué cosas quiere? Eso te va a preguntar el arquitecto. Y vos le vas a decir, sí, quiero un dormitorio principal, 2 dormitorios secundarios con 2 bañitos, bla, 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 bla. Y el arquitecto te va a preguntar, ¿qué diseño quiere? ¿Quiere un estilo minimalista, un estilo clásico, un estilito chalet, un estilo moderno, un estilo de concepto abierto? ¿Cómo quiere, te va? Entonces vos le dices, me gustaría un concepto de uno de concepto, un diseño. Todos los que hemos construido casa, incluso ustedes que sus papás han vivido en casa, tienen plano de su casa. El plano de la casa es los prototipos. Para nosotros, en términos informáticos, son los prototipos, son las maquetas. Si el arquitecto no tuviera estos prototipos, no sabría cómo explicarte cómo va a ser tu casa. Tú tienes que ver en el papel, no importa que sea bidimensional. Tienes que ver en el papel cómo va a ser la distribución de los cuartos, por dónde es la entrada, dónde van a ser las ventanas, el baño, la cocina, etcétera, etcétera. Y si necesitas algo más detallado, incluso el arquitecto te lo va a hacer una maqueta, en cartoncito, así, tridimensional, en cartoncito, con su autito allá afuera, sus arbolitos, así, todo bonito. Han debido ver, ¿no? Ustedes a los chicos que estudian arquitectura hacer maquetas. Esas maquetas son prototipos. No quiere decir que ya está construida la casa, para nada. Lo mismo nosotros usamos los prototipos de entradas y salidas para diseñar, para hacer modelos de cómo queremos que sea el sistema. ¿Ya? Bien. Entonces, los prototipos, vamos a cambiar a una capa, los prototipos de entradas y salidas son maquetas, por eso les llaman mockups.
A estos también se los conoce como mockups. Los conoce como mockups, ¿ya? Que son maquetas, que son modelos de cómo queremos que sea nuestro sistema. Los prototipos de entradas son interfaces de usuario. Estas interfaces de usuario pueden ser pantallas de actualización de datos, normalmente son de actualización de datos, o pueden ser pantallas de consulta. Pero en definitiva son pantallas, ¿ya? Para nosotros estos son pantallas. En cambio, los prototipos de salida son reportes. Son reportes. Estos reportes pueden ser a impresora o vista previa en pantalla. Pero también aquí hay otro elemento. Los prototipos de salida también pueden ser a archivo. Por ejemplo, a un formato Excel, a un formato TXT, a un formato SVG, a un formato PDF, lo que sea, dependiendo de qué nos haya pedido el usuario. Entonces, los formatos de salida son reportes, no solamente a impresoras, sino a vista previa en pantalla o a archivos. Si es archivos, generalmente son a un formato. Puede ser TXT, PDF, Excel, lo que sea. Así. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que a nosotros nos pasan las historias de usuario? Es identificar las entradas de datos. Y las entradas de datos van a estar señaladas en las historias de usuario. Entonces, todo esto está descrito en historias de usuario. Por eso es importante que las historias de usuario estén bien hechas. Y siempre las historias de usuario deben tener su documentación. Si en una historia de usuario hacen referencia a un formulario de pedido de información, tiene que estar ese formulario con datos, como fotocopia, pegadito, así engrampado a la historia de usuario. ¿Qué otra cosa a nosotros nos permite identificar los prototipos de salidas? Las entrevistas.
las entrevistas con los usuarios. Y estas entrevistas siempre debe hacerse en orden jerárquico. De acuerdo al triángulo de información. Lo que hemos visto. O sea, cuando yo hago una entrevista, no solamente tengo que ir a entrevistar a los que han hecho la historia de usuario. Generalmente las hacen los operativos, los de abajo. Jamás le van a ver a usted al gerente general registrando una venta. O jamás le van a ver a un gerente general registrando un pedido de material del almacén. Ni siquiera al jefe de departamento. Entonces, hay dos fuentes de información para los prototipos: las historias de usuario y las entrevistas con los usuarios. Hay que ir en estas, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar viendo lo que son los mockups o formatos de salidas. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí esta parte es bien difícil que se entienda, es bien complicadito explicar. Primero se hacen los mockups de salida, después recién se hacen los mockups de entrada. ¿Saben por qué? Porque los mockups de salida son más abundantes. Hay más reportes. Mucho más reportes. Y de acuerdo a los formatos de salida, recién yo tengo que identificar cuál es la información que tenemos que meter en los formatos de entrada. ¿Por qué? Porque en los formatos de salida hay datos procesados y hay datos ingresados. Son dos tipos de datos que se tienen en los reportes. Lo vamos a notar. Estos reportes, no importa que sean a impresora, a vista previa o a archivo, contienen datos ingresados y también contienen datos procesados. Por ejemplo, si yo quiero un reporte del Cardex de un alumno, digamos de ustedes, de su Cardex, todos ustedes han debido sacar alguna vez su Cardex, han debido imprimir. ¿No es cierto? En ese Cardex va a aparecer un dato que es su nombre, el nombre de ustedes, su CODSIS. Esos datos se han ingresado en alguna pantalla cuando se han registrado los datos de los alumnos. Pero hay otros datos como por ejemplo las notas de sus materias. Las notas de sus materias, si se fijan ustedes en su Cardex de notas, solamente está la nota final, la nota promedio. Pregunto, ¿la nota promedio es un dato ingresado o es un dato procesado? ¿Dato procesado? Es un dato procesado. Nadie mete eso, solito se calcula. Es una fórmula, ¿no es cierto? Es un promedio, pero es un dato procesado. Entonces, ustedes cuando hacen primero los formatos de salida, van a identificar cuáles son los datos que se van a meter en pantalla y van a identificar cuáles son los datos que se van a procesar. ¿Ya? Si solamente nos basáramos, escúchenme bien lo que voy a decir,
Si solamente nos basáramos en los datos ingresados, en la base de datos nunca aparecería la nota final. ¿Por qué? Porque en ninguna pantalla de entrada de datos se mete ese dato. De ahí la importancia de los reportes, porque los reportes contienen datos ingresados y datos procesados. El modelo de la base de datos, lo que les he mostrado hace rato, después de los prototipos, se obtiene de estos dos, nunca solo de los de entrada, siempre de los dos. Porque en la tabla va a aparecer un dato que es la nota final, que es un dato procesado. Nadie mete eso. Y en cualquier sistema existe eso. Por ejemplo, si ustedes van a comprar a un supermercado y compran varios productos, digamos unos 5 productos, el total de la factura nadie mete. Eso se calcula solito. ¿No es cierto? Eso se calcula solito. Ese dato del total factura tiene que aparecerse en la tabla correspondiente. Pero si solamente me basara en los datos ingresados, nunca aparecería. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los formatos de salida. Y en función a los formatos de salida, recién decimos qué son ingresados, qué son procesados. Eso nos va a decir el usuario. Y en función a los ingresados, junto con su historia de usuario, vamos a identificar qué datos son. ¿Ya? Esto es bien importante. ¿Alguna duda acá? Nada. Bien. Ok, entonces vamos a empezar a ver lo que son los formatos de salida, los prototipos de salida. ¿Ya? Vamos a empezar viendo lo que son los prototipos de salida. Ok, si no tienen ninguna pregunta, me voy a salir de esta pantalla. Bien. Vamos a hacer un formato, como les decía ayer. Este es un ejemplo de un requerimiento. Lo voy a poner aquí, requerimiento, aquí en el nombre de hoja. Le voy a poner operativo. ¿Ya? Habíamos dicho que los requerimientos operativos son requerimientos de detalle, que tienen la característica de tener mucha información, que es muchas hojas, y que generalmente los requieren la gente operativa, la gente que mete información, la gente de transaccional. Eso es lo que hemos dicho. Bien. Entonces, para hacer el formato de un reporte, digamos que el usuario nos está pidiendo a nosotros un detalle de los pedidos de materiales por día al almacén central. El detalle, el requerimiento del usuario es detalle de pedido de materiales al almacén central por día. O sea, qué cosas se ha pedido cada día al almacén central. Eso quieren saber. ¿Está bien? Ok. Quieren un reporte de eso. Es un requerimiento operativo. Entonces, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos un estándar de diseño. Vamos a hacer, digamos, aquí arribita su logo. Ahí vamos a poner su logo.
¿Listo? Y luego vamos a ir colocando sus datos. Vamos a colocar aquí su... a ver, ¿qué datos va a tener nuestro reporte? Nuevamente, los formatos siempre hay que hacerlo con los usuarios. No nos tenemos que inventar nada. Él nos tiene que decir, yo quiero un reporte de esta manera. ¿Ya? Entonces, de repente, yo voy a tener aquí, voy a ir escribiendo directamente el formato. ¿Ya? Digamos aquí, vamos a tener un detalle de pedidos. Detalle de pedidos diarios al almacén. Listo. Ese va a ser nuestro título del reporte. Detalle de pedidos diarios al almacén. Debajo vamos a colocar como subtítulo de qué fecha a qué fecha. Les había dicho que los reportes operativos siempre tienen como característica el periodo de tiempo, el tiempo. Entonces vamos a colocar periodo del, vamos a poner aquí la fecha, al de tal fecha a tal fecha. Listo. Queremos saber que solamente son los pedidos que se han hecho al almacén. Digamos que tenemos varios almacenes. Hay el almacén central, hay el almacén de materias primas, hay el almacén que estaba por Sacaba, hay otro almacén, qué sé yo, no sé, puede haber varios almacenes. ¿Ya? Entonces, vamos a decir aquí, almacén, dos puntos, y aquí vamos a colocar el almacén, la descripción del almacén. Listo. Ahí está. ¿Podemos ponerlo aquí al medio? Sí, podemos ponerlo. Ahora, quiere un detalle de cada día de todos los que se ha pedido por día. O sea, por decirte, del 14 de noviembre, allá, 14 de noviembre, todos sus pedidos. Del 15 de noviembre, todos sus pedidos. Del 16 de noviembre, todos sus pedidos. Así. Eso es lo que quiere. Vamos a hacer de dos formas para que vean cómo se maneja la información y ustedes se van a dar cuenta la diferencia sustancial que hay solamente moviendo un dato de un lado a otro. ¿Ya? ¿Qué datos voy a tener en mi reporte como columnas? Voy a tener la fecha, el número de pedido, el censo solicitante, o el solicitante, o área solicitante le pondremos, área solicitante, listo, ¿no es cierto? Yo lo voy a ir ya dando un formato. Lo que les comentaba en algún momento es que el Excel es muy lindo como herramienta para hacer formatos de pantallas. ¿Ya? Entonces tenemos el área solicitante. Luego tenemos qué cosas nos han pedido, ¿no? Código de material. Código de material. La descripción. La descripción. La cantidad que nos están pidiendo del material. Cantidad solicitada.
y la unidad de medida. Digamos que esos son los datos base que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Le vamos a poner borde solamente arriba y abajo, superior e inferior, y listo. Ok. Entonces vamos a tener la fecha, el número de pedido, el área solicitante, el código de material, la descripción, la cantidad, la unidad de medida. Ahora, yo quiero que esto sea por fecha. O sea, de cada día que me muestre su detalle. Entonces, yo podría colocar aquí fecha. Así. Y el número de pedido. El área solicitante. El código de material. Su descripción. La cantidad. Su unidad de medida. Incluso para fines de cantidad, unidad de medida, y podemos cambiarle un poquito para que, así nomás, la unidad de medida, así, unidad de medida, listo. Dos quitos, ¿no? Precio unitario. Total precio. El total precio va a ser el precio unitario por la cantidad, ¿no es cierto? Listo, ahí está. Ok. Entonces, digo, el precio unitario puede ser con decimales. Entonces voy a tener así, coma. Su total precio, por lo tanto, puede ser también con decimales. Puede ser que esa área me haya solicitado 3 cositas. Entonces, esto se va a repetir. ¿No es cierto? Total precio. Listo. Otra área solicitante, otra área me ha solicitado lo mismo, pero no es el mismo el número de pedidos, ¿no? Cada área va a ser diferentes pedidos. Entonces, en mi formato, lo hago así. Listo. Puede ser que un área me ha pedido una sola cosita, no hay problema. Va a ser así. Así. De una determinada fecha. Ahora, cambia la fecha. Cambia la fecha. De repente ya ha cambiado la fecha. Entonces, esta fecha, con otros pedidos de ese día, puede ser muy parecido a esto. A ver, lo vamos a hacer así como está. Así, estos dos. Pero le vamos a dar un espacio, un salto de línea en blanco, para decir de que cuando haya cambio de fecha, va a haber un espacio de línea en blanco aquí para decir de que esto es otra fecha. Y aquí yo puedo tener varios pedidos. Varios pedidos. Así.
Y tengo también otro número de pedido de ese día. Este tipo de reportes, si se dan cuenta, es información muy detallada. Los de cada día me va a salir esto. Esta es una información muy detallada. ¿No? Ok. Muy bien. Este tipo de reportes, me falta aquí arribita su fecha. ¿En qué fecha le estamos sacando el reporte? Y la página. ¿Qué página es? Página 1, página 2, página 3, página 4, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podría colocar incluso quién ha sacado ese reporte. Eso se saca normalmente para fines de auditoría, porque si no cualquier cristiano sacaría los reportes y podría publicar en prensa, llevar a Unitel, al ministerio, lo que sea. Entonces, para evitar eso, para saber quién ha sacado ese reporte, se coloca también aquí arribita usuario. Así, user. O si quieren usuario, así bien completito. Usuario, 2 puntos, y su nombre del usuario ahí. Listo. Así. Ya está. Ahora, si se dan cuenta, aquí, fíjense. Si se dan cuenta, en este reporte, todos los datos de todas las fechas que estén en este rango, de aquí arriba, en el periodo, en el rango, van a aparecer todos los pedidos aquí. Pregunto, ¿en qué orden va a salir los reportes? ¿Cuál va a ser el orden? Los datos. ¿En qué orden van a salir? ¿Por fechas? ¿Ya? ¿Por fechas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Precio total podría ser? ¿Qué? ¿Precio total? No. Por fecha y por número de pedido. Voy a ir anotando aquí abajito. ¿Ya? Orden de salida. Por fecha. Número de pedido. ¿Algo más? ¿Por áreas? No. Por el código de material también podría ser. Código de material. Muy bien. ¿Qué significa eso? Que va a estar ordenadito primero por fechas. 14 de noviembre, 15 de noviembre, etc. Dentro del 14 de noviembre, ¿qué número de pedido? Ya es el pedido 520, 521, 522, 523, etc. Dentro del pedido 520, código de material en orden, ordenadito. Los reportes siempre tienen un orden, siempre tienen un order by, un select order by. Han debido llevar eso en base de datos. Siempre. Porque si no ponemos un order by, un select con order by, aquí los datos van a salir todos mezclados. El 520 aquí, el 600 por aquí, el 525 más abajo, qué sé yo, lo que sea. Y en los códigos de materiales igual, ¿ya? Entonces siempre tiene que definirse el orden de salida.
¿Qué característica también tiene este reporte? Primero, tiene una ventaja y tiene otra desventaja que es resultado también de eso. Primero, tiene la ventaja de que toda la información que yo saque del pedido al almacén central va a salir uno debajo de otro, por fecha, separando por una línea en blanco. Pero si yo quisiera si yo quisiera que el reporte me saque de cada día, pero separadito en hojas separadas, ¿podría hacerlo aquí en este formato? No se podría. No podría. Entonces, si el usuario a mí me dice, yo le tengo que preguntar al usuario, viendo este formato, le tengo que decir, mire, tenemos la fecha, pero todos los datos van a salir uno debajo de otro. Todos los datos van a salir uno debajo de otro. Entonces, de una determinada fecha puede ser de que el siguiente registro de impresión sea de otro día, va a salir debajito, solamente separado por una línea. ¿Quiere que salga así? De repente el usuario me dice, sí, está bien, perfecto, no hay problema. Pero si el usuario me dice, yo quiero un detalle de pedidos diarios al almacén por tipo de almacén y separado por cada día, entonces mi formato es diferente. ¿Cómo sería el formato? Vamos a hacer aquí otro ejemplo. Le voy a poner operativo 2. Y voy a copiar exactamente todo, ¿no? Para no estar volviendo a hacer todo de nuevo. Pero vamos a hacer un pequeño trick. Como el usuario quiere por fechas, entonces vamos a hacer lo siguiente. La fecha lo voy a subir al encabezado. ¿Ya? Fíjense lo que voy a hacer. La fecha lo voy a subir al encabezado. Y esto voy a colocarlo debajito y digo, fecha, y esta columna, chao. Listo. Fíjense que solamente haciendo este cambio tan simple, el reporte es totalmente diferente. En este reporte, todos los registros se van a ir imprimiendo uno debajo de otro, hasta que se acabe. Solamente con una línea de separación aquí, entre fecha y fecha. En este otro reporte, ya no hay separación por fecha, sino todos los pedidos van a ser uno debajo de otro. Así. ¿Cuál es la gran ventaja? Que voy a tener en el encabezado la fecha. Por lo tanto, cada vez que haya cambio de fecha, es decir, aquí este cambio de aquí, cada vez que haya cambio de fecha, en este formato, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser salto de página.
En este formato hay salto de página. En este formato no hay salto de página. Todo se va a imprimir uno debajo del otro. Entonces, esta parte de aquí, esto lo voy a pintar para que lo tengan como referencia. Es un avance de línea en blanco entre fecha y fecha. En cambio, en este formato, llevando solamente la fecha al encabezado, va a haber salto de página. El orden no va a cambiar. No va a cambiar. Incluso en este reporte todavía hay que hacer una aclaración, sobre todo en el reporte, en el orden de salida. Vamos a modificar. El reporte va a salir ordenado primero por almacén. Luego, fecha de pedido. Número de pedido y código de material. Ese es el orden correcto. Entonces aquí vamos a colocar fecha de pedido. Ese es el orden, el select order by. Correcto. Fecha de pedido, número de pedido, pero primero tengo que seleccionar el almacén porque en esta empresa hay varios almacenes. Entonces, primero tengo que seleccionar los datos de ese almacén. Dentro de ese almacén, rango de fecha. Ese rango de registros que estoy obteniendo lo voy a ordenar por número de pedido y por código de material. ¿Se ubican? Lo mismo aquí, ¿no? Fecha. ¿Se ubican? ¿Se entendió? Hola. Sí, Inge. Inge, hablo de desventajas de esta formato de salida. Ah, muy buena pregunta. ¿Cuál es la desventaja de este reporte? La ventaja del primero, hemos dicho que todo va a estar pegadito y vamos a tener un número de hojas en función a lo que se tenga como pedidos en ese periodo. En cambio aquí, puede ser que de tal fecha, en esta fecha, la primera fecha que yo tengo aquí ha habido un solo pedido, un solo pedido y de 3 cositas en todo el día. Entonces va a saltar al siguiente día, a la siguiente fecha, para continuar imprimiendo los pedidos de esa otra fecha. ¿Qué es lo que significa? Que en este formato es muy probable que se desperdicie papel. Pero tiene la gran ventaja de que si yo quiero, digamos, a ver, el jefe de departamento me dice, a ver, chámelo la hojita de todos los pedidos que nos han hecho el viernes. Hay un reclamo. Ah, ya. Entonces yo agarro del viernes y le llevo, no hay problema. En cambio, en este otro formato, no puedo hacer eso. Porque de repente el del viernes justo está a media hoja con el de la otra fecha. Entonces tengo que llevarle todito el reporte. O sacarle fotocopias sola desde esta hoja hasta donde abarca esta fecha. ¿Se fijan? O sea, cada reporte tiene su ventaja y su desventaja. Los 2 reportes estos son igualitos, no hemos cambiado nada, ninguna columna. Pero solamente moviendo un dato a un lado, arriba, al encabezado,
es increíble cómo cambia totalmente el esquema. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ok, muchachos. Bien, no nos vamos a complicar ahorita mucho con esto, porque yo sé que no es fácil entender esto, no es fácil. Vamos a, en base a este reporte, ahora vamos a hacer un formato de salida de un reporte administrativo, de un requerimiento de jefatura, ¿ya? De un requerimiento administrativo. Habíamos dicho que en los reportes de detalle, los reportes operativos que son de este tipo, la información es muy detallada, muy detallada, ¿no? Son muchos datos, muchas hojas. Van a ver que en el formato que vamos a hacer el día de mañana, vamos a hacer un ejemplito de un reporte administrativo, vamos a utilizar la misma información, pero con otro esquema. Ya lo vamos a subir de nivel. Ok, vamos a quedar entonces acá. ¿No hay preguntas? Inge, una pregunta. Si por decir el cliente pide en su reporte que haya alguna funcionalidad como decir que resalte el día que se ha vendido más productos o que el precio del producto ha sido mayor o al de los otros días o algo así, ¿puede implementar o sería en otro tipo de reporte o cómo se...? Si te piden, digamos, un reporte en el que se hace análisis estadístico, un análisis con valores y porcentajes, ya no es operativo. Pasa a ser un reporte administrativo o un reporte gerencial. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo así tal como lo estás planteando. De repente aquí el requerimiento del gerente es, a ver, quisiera un informe estadístico de todos los pedidos del mes, indicando qué días son los que hay más pedido de material. Puede ser, ¿no? Vamos a hacer como ejemplo eso, ¿está bien? Ok, pero para que no nos vayamos confundiendo y para que lo tengan ustedes como referencia, vamos a parar acá. Mañana vamos a basarnos en esto para hacer un reporte de jefatura, un reporte administrativo. ¿Ya? Ok, muchachos, entonces vamos a quedar acá. Nos vemos mañana. Hasta luego.